Bueno, alcalde, estamos en Guanarteme, un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, que no solo está cambiando, sino que va a cambiar muchísimo en los próximos años, ¿no? Sí, ha tenido una transformación en los últimos años inmensa y todavía le queda mucho que cambiar para mejor, atrayendo gente nueva y nuevas familias que van a ver una transformación a futuro increíble, desde luego. Vamos a hablar con los vecinos que nos están esperando en el domicilio de uno de ellos. Pues vamos a escucharnos, fantástico. Alcalde, estamos en el interior de la vivienda de un vecino de Guanarteme. ¿Se ven distintos los problemas de los ciudadanos desde el interior de una casa particular? Bueno, se ven distintos cuando estás muy cerca de los ciudadanos en general. Por eso, desde el principio del mandato, he intentado estar muy pegado al suelo, estar constantemente recorriendo los barrios, escuchando a la gente, de un barrio como Guanarteme o de cualquiera. En muchas ocasiones, como en esta, me han metido en las casas y para contarme sus problemas o sencillamente me han enseñado cuáles son las situaciones que viven en el barrio, ¿no? Pero esto es fundamental porque si no uno pierde la perspectiva de lo que hace en la política. Gestionar lo público es conocer lo más cercano, los problemas cotidianos de la gente. Y esto es importante porque en la política local, lo más cotidiano, lo más cercano a la gente, las calles, la recogida de los residuos, el alumbrado, el asfaltado, la realidad cotidiana, lo más cercano, es lo que le preocupa a la gente en la mayoría de las ocasiones. Entonces hay que escucharlo, hay que verlo para buscar soluciones, ¿no? Bueno, ¿cómo está cambiando Guanarteme, no? Y más que cambiará, yo creo que dentro de 10 años esta zona no va a tener nada que ver con lo que es hoy en día. Hace poco, bueno, en este mandato hemos celebrado 2 aniversarios de 2 elementos arquitectónicos importantes de esta zona, que fue el Auditorio Alfredo Kraus y después el Centro Comercial Las Arenas, cuando aquello era una zona de plantas de conserveras y plataneras también. Era una salida de la ciudad hacia el norte, muy angosta, todos lo recordamos, salíamos por aquella carretera general que iba pegada al barranco para el camino Galder, ¿no? Y era una salida y una zona de la ciudad muy oscura, con muchos problemas. No existía ni siquiera el paseo de las canteras durante mucho tiempo. Eso ha cambiado radicalmente. Esto es un barrio en plena ebullición, con muchas construcciones nuevas, algunas que están aprovechando el plan general nuevo que tenemos para abrir espacio en el suelo y crecer en altura. Y además está entrando una población nueva en el barrio que le está dando otro carácter. Eso genera distorsiones. Hay gente que solo ve esa velocidad, lo ha visto con vértigo, otros que lo ven como una nueva oportunidad. Desde luego ha subido el nivel de vida medio del barrio. Yo creo que ha mejorado también la calidad de vida del barrio, pero eso precisa que hagamos un esfuerzo en seguridad, que hagamos un esfuerzo en mejora de los servicios del barrio y sigamos apostando por ganar espacios públicos y espacio para que lo puedan disfrutar todos. Y eso no es sencillo, sobre todo porque es un barrio ya colmatado y que tenía una historia, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir, no es tirar abajo un barrio y levantarlo, es manteniendo la fisonomía de dicho barrio, que además tiene un icono espectacular como la playa de las canteras al lado, pues darle vida en colaboración con los propios vecinos, sabiendo que llegan vecinos nuevos, gente joven, que requiere además unas necesidades que antes no se daban en un barrio como este. Antonio Rodríguez es empresario de la zona, precisamente de la zona de las canteras. ¿Cómo ve usted, don Antonio, todo este cambio que se está produciendo en el entorno de Guanarteme? Pues bastante bueno, la verdad que bastante bueno. Porque antes, yo me acuerdo cuando yo lo abrí primeramente, aquello era todo de tierra, como lo hablé con él, era todo de tierra, todo, y ahora hay gente, amigo mío, que se marchó a Lanzarote, hombres, los surferos mismos, se han ido a Lanzarote, se han casado allí, vienen para acá y lo he visto en la avenida Asombrado, y es de aquí, y lo he visto como 10 años, 15 años, y mirando las canteras, digo, ¿qué pasó? Si se han visto esto. La verdad. Es un lujo, ¿no? Sí, ver las canteras como estaba, como la teníamos nosotros. Él puede decir que ahora estamos hablando que
de tierra, y si te acuerdas cuando de tierra, digo, mira que eres viejo, ¿eh? Es verdad. Intentaba disimular, pero... No hace tanto de eso, de verdad, no hace tanto, ¿no? No hace tanto, pero ya ha llovido un poquito. De todas formas, el cambio cada La año... verdad que sí, pero va a comparar antes, ahora. Sí, Entonces, sí. es maravilloso. Una de las cosas, bueno, el irse a comer un bocadillo ñoño y aparcar al lado, claro, y tenías la loma de tierra y ahí venían los surferos a coger olas y poco más, porque era una zona de la playa a la que la gente no solía venir. Si venías a tomar el sol solo, te ibas a la otra, al norte de la playa, donde había paseo y donde... Era una zona también para echarle los tejos a las novias. También, era para tener intimidad. Yo ahí debajo de Ñoño me declaré a la que es mi mujer. Pues mira, un lugar feliz también de recuerdo. Pero sí, bueno, Artemia ha cambiado. Pero es verdad que llegaba el paseo hasta la Cícer mismo. ¿Te gusta la Cícer? El muro allí. Y nadie quería la playa esa porque era arena negra. Nadie Era quería... más oscuro. Y lo sigue siendo porque la playa No, pero cambia de ahora- fisonomía, pero tiene no más tiene oscuro. comparación Sí, antes, está ahora claro. la limpieza que hay. Claro. No tiene Eso es comparación fundamental. ninguna. Eso ha cambiado. Todavía quedaba un elemento importante, precisamente la propia Cícer. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que había un proyecto de ideas para la Cícer, porque era el único punto negro que quedaba ahí en medio. El paseo hacía una joroba y se comía un trozo de playa, de hecho, por aquel parking que intentaron hacer que se paró. Y uno de los primeros, prácticamente de las primeras cosas que hicimos de inversión fue buscar los recursos. Me acuerdo que había 1 millón de euros puesto en el presupuesto del Cabildo, en teoría para hacer una obra allí. Se suponía que con 1 millón de euros se podía hacer una obra que estaba puesta en un dibujo. Nosotros no había ni proyecto, entonces tuvimos que encargarlo. Y hasta noviembre encargamos el proyecto de lo que hoy es la pasarela de la Cícer. Lo terminamos antes de final de año y después hicimos un proyecto que no era de 1 millón de euros, que precisamente era un poquito más caro. Eran 6 millones, 5 millones y pico de euros el proyecto, porque era un proyecto muy potente, era derrumbar toda aquella estructura, levantar una pasarela, que era una obra arquitectónica, y hacerlo mientras no cortaba, sin cortar nunca el paseo, lo cual era más complicado, para que los negocios que estaban cerca sufrieran lo menos posible mientras hacíamos la obra, y creo que se hizo de forma ejemplar. Hoy estamos rematándolo con una biblioteca, que va a ser el remate en la parcelita que queda, porque como el dinero al final sobró, porque conseguimos dinero del Cabildo, al final 3 millones de euros, nosotros aportamos la otra mitad, pero al final al sacar la licitación costó menos, pues en vez de devolver el dinero al Cabildo dijimos, no, nosotros queremos además, tenemos una biblioteca que es la más visitada, por cierto, de toda la ciudad, que es la Josefina de la Torre, que está en la playa de las Canteras, pero que es un barracón, que está en unas condiciones muy malas. Tener un edificio digno para los trabajadores y para los usuarios, y teníamos un hueco fantástico y hay un proyecto precioso ahí, que espero que termine. Es que zonas así con un enfoque cultural, la verdad que el barrio tiene mucha oferta, pero carecía de eso. Yo creo que es interesante lo del proyecto de la biblioteca. Eso es clave, lo reclamaban los trabajadores, porque es verdad que ya no da para más. Aquí fue una propuesta en un momento determinado que era momentánea. Nadie pensó que iba a ser la más visitada, pero es que la playa es un atractor de gente y la gente va ahí lo utiliza mucho para leer, para estudiar. Entonces eso ha sido determinante para que sea un atractor, pero está ahí en medio de la nada y es un barracón, no deja de ser un barracón, ya no da más de sí. Entonces cuando tengamos la obra hecha va a ser, aparte es una obra accesible, en un hueco que vamos a embellecer todo esa sombra que existe de la fachada, porque hay un corte ahí radical en la misma playa. Vamos a intentar poner un jardín vertical, bueno, el edificio va a tapar parte, pero un jardín vertical, hacer una conexión desde la parte alta hacia el otro lado del Go Fit, de la zona deportiva, o sea que va a mejorar sustancialmente. Y bueno, yo se lo digo a mucha gente, lo que era ese entorno, ese hueco, que era exactamente donde estaba el muro que terminaba la Cícer, y fue cuando se construyó después el paseo. Los que viven en ese entorno hoy, bueno, han mejorado sus expectativas incluso con sus viviendas, porque de estar en un hueco que era angosto, ahora tienen una plaza que da a la playa, que tiene una zona deportiva espectacular. Cuando crece una zona o una ciudad, en líneas generales, se generan muchas necesidades, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista educativo. Víctor es el director de un centro de la zona. Supongo que al ver cómo va creciendo todo esto, se le empieza a dibujar muchas preguntas en la cabeza. Yo soy director de una zona que, si se anima el alcalde o próximas legislaciones, prácticamente con el paso del Atlante se podría comunicar con Costa Ayala, que
Colegio Asturias, que está en Costa Ayala. Y hombre, como director y en ánimo con otros compañeros, lo que sí estaba interesado era saber con respecto al criterio en cuanto a inversión en el mantenimiento de los centros, porque somos una ciudad vanguardista, una capital fantástica y fabulosa, y yo sí he hecho en falta que los colegios públicos de Las Palmas, Invertir en ellos. sobre todo que están, yo sé que muchos son muy antiguos a nivel de infraestructura, pero sí le he hecho en falta ese cariño a los centros, y no solo del barrio Guanarteme ni de Costa Ayala, sino de otros distritos, ¿no? Entonces... Bueno, nosotros hemos aumentado la inversión. Bueno, la gente no sabe, a la mayoría de la gente piensa que los colegios públicos, que es verdad, dependen en el ámbito educativo de la Consejería de Educación, el personal depende de la Consejería de Educación. Nosotros nos encargamos de la educación infantil de 0 a 3. Esos centros sí son nuestros, aunque en teoría con la nueva legislación no es competencia municipal, pero como nosotros los teníamos antes de la nueva ley que le quitó esas competencias a los ayuntamientos, los hemos mantenido, los podemos mantener, pero sí somos responsables del mantenimiento de los colegios, aunque sean de la consejería, de infantil hasta primaria, ¿no? Entonces, y gastamos recursos. Hemos aumentado, la verdad es que había las antiguas RAM, ¿no? Reforma, Ampliación y Mejores, que se implantaron en mi época de estudiante, cuando yo estaba en el instituto y tuvimos que hacer una huelga estudiantil. Efectivamente. Pero una de las cosas que se ganaron en aquella época, me acuerdo que era García Ramos, el consejero de educación en aquella época, fue firmar el primer proyecto de RAM, que era la obra de Reforma, Ampliación y Mejora, que fueron una inversión del gobierno de Canarias importante durante años para volver a arreglar los colegios que estaban en unas condiciones lamentables. Se habían construido en los años 80 muchos de ellos, con la alfabetización y con la llegada de la democracia, pero en los años 90, como habían sido muchos hechos a toda velocidad, estaban en condiciones lamentables. Hoy la situación es distinta, hay colegios nuevos en unas condiciones fantásticas, otras que vienen de los 80 y que necesitan una reforma permanente. Hemos aumentado los recursos, es verdad que estamos yendo por fases para reformar todos los colegios, pero esto es clave. Igual que es clave en el entorno, es decir, Costa Ayala es un lugar, curiosamente, que aunque tiene muy poquita población, pero es el centro neurálgico por una cuestión logística, está al lado de la carretera, de todos los barrios que están en el entorno hasta la ladera, ¿no? Y por eso tiene el centro de salud allí, tiene un colegio, tiene una serie de infraestructuras que serían ilógicas para el tipo de población aparentemente que tiene, pero tiene lógica que sea así, ¿no? No tenía ni plaza, estamos construyendo ahora precisamente, a petición de los vecinos, una plaza, y yo creo que uno de los proyectos de futuro, aunque es verdad que es por costas y por tanto tenemos que pactarlo con costas, aunque hubo un proyecto en su momento que se presentó y yo espero que se vuelva a recuperar ahora que teóricamente tiene recursos del Estado, porque eso es dinero del Estado, que era la conexión, como decías tú también, desde el Atlante hasta Costa Ayala, porque sería tener toda la costa. Cuando hagamos el paseo, que también tenemos pactado con el Gobierno de Canarias, que va a unir La Laja con Telde, prácticamente podríamos llegar andando desde Aruca, llegar a la playa de las Canteras, cruzar al otro lado cuando tengamos el Onda Atlántica, que lo estamos terminando, la pasarela, e ir andando hasta Telde por toda la costa de la ciudad. Serían kilómetros de paseo y sería espectacular, ¿no? Un sueño, ¿no? Los que les encanta el deporte, los que les encanta el Pero deporte. no es un sueño irrealizable. Faltan 2 tramos prácticamente y los 2 tramos, uno está en proyecto, que era el Gobierno de Canarias hace 2 años, y no han empezado a hacerlo. Algunos gobiernos tardan más y otros tardan menos. Nunca me gusta ser muy crítico con otras administraciones en este sentido, pero bueno, las obras nuestras sí las hemos hecho y las estamos haciendo a velocidad, pero eso está proyectado y en teoría se tiene que hacer. Y este que dice se presentó hace tiempo y es de costas, y espero que el Estado ponga los recursos, ¿no? Porque además nos lo debe, es dinero del Estado. Entiendo que vas a seguir, vas a Lo vamos a intentar ser seguir. sensible con que los centros públicos de Las Eso es Palmas clave. estén a la altura de la capital, ¿sabes? Pero eso es clave. Y fíjate, nosotros tenemos la responsabilidad sobre 11 centros de educación infantil y lo tenemos, hay un baremo para entrar en el colegio porque se paga, o sea, y nosotros subvencionamos dependiendo de la renta, porque no es un colegio, no es educación obligatoria, porque es de 3 a 6 la obligatoria. Entonces tenemos que establecer un criterio de renta para ver quién entra. Tenemos gente de recursos que está dispuesta a pagar el máximo porque tiene recursos suficientes, pero que piden entrar en esos centros porque los tenemos en las mejores condiciones posibles. Dependen ahí absolutamente de nosotros. Profesorado, limpieza, el colegio y demás. El nivel es tan bueno y los recursos que hemos empleado son tan buenos que la gente quiere estar en ese centro antes que en un colegio privado. Entonces, yo creo que tenemos
unos centros públicos que tienen que merecer, tienen que tener las infraestructuras para ello. Y vamos a seguir gastando recursos, vamos a seguir invirtiendo recursos en educación, aunque es verdad que no es estrictamente nuestra competencia, pero las infraestructuras sí para mí son claves, ¿no? Eso desde luego, tienes razón. Ese proyecto que comentabas de que va hasta Telde y todas esas cosas, que dices que bueno, que estamos en ello, ¿no? ¿Eso lo veremos nosotros? Bueno, fíjate, ese proyecto, si fuera nuestro 100%... Nosotros, porque ya como yo tengo ya complejo de viejo y así es como me Cuando- tratan en el Estado español, que no en Las Palmas. ¿no? Cuando vean el balance de obras en infraestructuras de la ciudad, que hemos empezado, como la que dije antes de la CICE, y hemos terminado en el mismo mandato, lo cual suele ser difícil porque por lo general se proyecta en un mandato, y si son infraestructuras grandes, pues eso continúa porque así las obras, los líos, que si te quiebra una empresa, que si no, eso suele pasar. Pero si te fijas, obras como la de la CICE, no solo la empezamos en proyecto y la terminamos, sino que verás cuando hagamos ese balance el número de obras en millones de euros que hemos empezado y terminado en este mandato que ronda las 200. Y esto es importante saberlo porque creo que hemos sido muy eficientes no solo a la hora de buscar recursos, sino de ejecutarlos. Y eso es difícil. Esta obra que te estoy diciendo, desgraciadamente, no es de nuestra administración, es del Gobierno canario. Yo digo, no me gusta atacar a otra administración. Hay que llegar a un consenso entre ellos. O sea, No, el consenso está, hay consenso. Es decir, no, sí, pero ponerse de acuerdo después creo que es difícil, más en un tema tan... Ya ahora es una cuestión de operativa, es decir, el que te digo de las Lajas hasta el centro comercial Las Terrazas, o sea que recorreríamos con carril bici y peatón, por cierto, está proyectado y además fuimos al Gobierno canario y nos lo enseñaron a mí y a la alcaldesa de Telde, porque después hay otra fase dentro del municipio de Telde que llega hasta los Cernícalos, ¿no? ¿Usted se imagina, Mari, todo ese paseo que se puede llegar a ejecutar en un espacio de tiempo determinado? ¿Se imagina lo que cambiaría la ciudad? Hombre, yo creo que muchísimo, de verdad que sí. Sería una cosa estupenda, la verdad. Y lo que estamos aquí lo veamos todos, claro. Bueno, tú has visto la transformación de este barrio de todas Sí, maneras. hombre, Es sí, decir, está transformado total. Y cómo se pueden, Sí. claro, lo ves en perspectiva, ¿no? Sí, Es no. decir, y cómo se cambia una zona o una ciudad. Lo que pasa por lo general, Sí. tenemos que echar Yo- mano al recuerdo para saberlo, ¿no? No, de Lo que verdad. pasa es que ahora están cambiando las cosas muy rápido. Que es lo distinto. No, pero la verdad que sí, que ha evolucionado mucho, pero muchísimo. La verdad que sí. Y yo estoy súper contenta también con las calles peatonales, que ya no queda nada más que la mía. Porque te escucharte aquí. Y la verdad que eso ha sido una cosa muy buena. ¿eh? Claro, los que vivimos aquí tenemos coche parking. Sí, pero sí es verdad que se ha ganado, se ha convertido en un icono el barrio de zona de uso. Pero la verdad que ¿verdad? tengas que estar en casa y la música hasta las tantas de la mañana con los coches debajo de la ventana de tu casa y que no puedas dormir, la verdad que eso para mí es una experiencia buenísima. Yo no queda... Y genera debate, ¿eh? Que he tenido debate con eso. Pero siempre hay debate con esto. Es decir, nosotros tenemos claro que hay que... Pero esto lo está haciendo todas las ciudades del mundo, por lo menos las europeas, en América también, que tenemos que ganar espacio para el peatón. Hemos construido ciudades diseñadas para el vehículo privado, en la mentalidad de los años 80 del siglo XX, y ha llegado un momento en que nos hemos dado cuenta que ni podemos movernos dentro de las ciudades, ni tenemos espacio ni para jugar, y después todo depende de cómo se reubica el tráfico. Hay que buscar soluciones para peatonalizar zonas, que volvamos a recuperar espacio para el peatón, que haya espacio para el transporte público, porque tenemos que seguir moviéndonos y eso es importante, los centros más grandes. Tener una ciudad sostenible también. Pero Hay eso, que ir pero eso es pensando parte de esa sostenibilidad. Digamos que la política Esa parte- ambiental de... Yo lo que Pero creo que hace la zona más recreativa también, Sí. las Espacios calles peatonales. públicos. Fíjate, esas calles, esas pocas calles que estamos haciendo, las vamos a llevar hasta el centro comercial, o sea, todas las paralelas las vamos a peatonalizar. Genera problemas, porque mientras está haciendo la obra genera problemas. Además, empezamos por las calles que no solo había que peatonalizar, sino que había que arreglar todo el alcantarillado que estaba destruido, porque la cercanía de la playa, el salitre, eso destroza todo el alcantarillado, bueno, se come todo lo que se encuentra. Y de años, pues ya no existía prácticamente. La gente tenía problemas con los bajantes, etcétera. O sea que nosotros les hemos aprovechado para solucionar un problema de saneamiento. Pero era casi una obligación, porque aquí se convertía en una zona donde el salitre destruía los parkings, todos oxidados, los coches subidos a las aceras para buscar aparcamiento, era invivible. La gente salía y se encontraba el coche aparcado, la gente giraba dentro del paseo de las canteras para dar la vuelta porque no tenía otra opción. Eso ha pasado siempre, pero ahora han ganado un espacio
en el que en algunas zonas será rodonal, podrán acceder en el coche porque hay parking y eso, y los que viven allí podrán utilizarlo, pero los que viven allí ahora van a poder disfrutar del mar y van a ganar calidad de vida. Enseguida es automático. En cuanto terminamos una penalización, la gente dice, oh, esto es lo que queríamos. Después hace una obra en la calle al lado y te vuelven a protestar. Pero es normal. Hombre, la gente se aguantaremos resiste el ruido, aguantaremos bastante ruido, pero claro, porque la yo gente creo que se merece la resiste. pena. Claro, la gente se resiste al cambio y además una obra es molesta. Una obra es molesta. Y si se alarga un Va a poco ser el molesta, tiempo, sí, es pero molesta. bueno, Pero bueno.